Con la intención de variar un poco más el contenido del canal, el día de hoy les traigo un wrap-up de todo lo que he estado leyendo a lo largo de estos 3 meses. La razón de compartir mis lecturas es que estoy segura que son del tipo que más de uno podría disfrutar. Sin más que decir, bienvenidos un día más al canal, yo soy Marifer y el día de hoy hablaremos de mis lecturas de enero-marzo de 2024. Dividiendo este video por secciones, comenzamos por las novelas que leí, en este caso serían 4. La primera lectura del año fue la novela de Be My Favorite de una de mis diosas del BL tailandés, G.T. Rain. El libro trata sobre un chico llamado Putkawi, un chico que está inconforme con su vida, odia su trabajo, tiene muchas deudas y Permai, la chica de quien ha estado enamorado desde la universidad, está a punto de casarse con otro. De alguna manera, Kawi logra viajar en el tiempo a cuando conoció a Permai, así que en esta nueva oportunidad hace de todo para conquistarla, pero cuando vuelve al presente, resulta que quien se enamoró de él no fue Permai, sino Piseng, el chico con quien Permai iba a casarse. Mis razones para leer este libro es que me encantó la serie, de hecho hice una reseña y todo, y al saber que también era historia de G.T. Rain, tuve aún más razones para querer leerlo. El mensaje que intenta comunicar el libro es el de buscar la felicidad en lo que tienes en lugar de en las cosas que desearías haber hecho, y en general es bastante parecido a la serie, pero no es igual. Dicho de otro modo, se siente como ver la misma historia en un multiverso o algo así. El libro del mismo modo tiene toda la esencia de G.T. Rain, con un protagonista que parece que sabe lo que quiere, pero en realidad a lo largo de la historia se da cuenta de que lo que quiere no es lo que necesita, un interés amoroso rico y distante, pero que una vez se involucra con el protagonista, muestra todas las buenas cualidades en él. Eso sí, en comparación a la serie, los viajes en el tiempo tienen una lógica diferente y la justificación del por qué él obtiene esa oportunidad me gustó muchísimo más en el libro, pero no se las diré porque esa es la parte del libro que más vale la pena descubrir. También, Kawi sigue siendo alguien perseguido por la desgracia pero tomando las cosas con humor, y Piseng no es tan perfecto como en la serie, pero sigue siendo una completa green flag. Cuando has pasado en el mundo del BL tanto tiempo como yo, sabes cuánto es que debes dejar ir una ship, y aun cuando no hay una confirmación hay que aceptar que el Mark IV no va a regresar. Si este fuese el caso, creo que ver una adaptación de este libro con ellos como protagonistas no va a ocurrir, y si no hay adaptación que esperar, no hay más razón para seguir retrasando esta lectura. Para los que no lo saben, My Boyfriend está dentro de las novelas de My President de Pruesapa, en las que se basaron para My School President, y esta novela en particular cuenta la historia de Tiu y Por. No puedo hablar mucho de ella sin dar spoilers, sobre todo porque, a pesar de ser un libro muy corto, abarca un largo periodo de tiempo. La novela empieza desde su último año de preparatoria, cuando Tiu decide coquetear con Por, y llega hasta el momento en el que se graduaron de la universidad, están trabajando y viven juntos y felices con 2 perros. La manera más directa de describir esta novela es como una colección de especiales. Vemos muchos momentos importantes de ambas novelas. Mi novio es el presidente del consejo y mi novio es el presidente de los estudiantes de economía, pero en este libro vemos lo que Tiu y Por estaban haciendo en esos momentos. Los puntos negativos creo que sería que saltamos mucho del punto de vista de la narración y se vuelve un poco confuso. Y lo mejor de la novela sería Tiu. Si leyeron la novela de Mi novio es el presidente del consejo, sabrán que el team del libro y el de la serie My School President son completamente diferentes. Entonces, si lo que esperaban era un chico lindo que se la pasa alucinando escenarios dulces con su crush y siendo una green flag en toda la extensión de la palabra, en el mundo de las novelas ese es Tiu. Como nota al costado, esta novela vuelve canon el Soundwave, así que yo espero que Pruesapa escriba su historia, es de las cosas que necesito en mi vida. Justo la semana pasada hice un video de esto, comparando el libro y la serie, así que vayamos al punto. La historia de Middleman's Love es de las cosas más divertidas que he leído. El libro cuenta la historia de Jade, alguien que siempre ha estado en el medio. Es el hermano del medio y sus hermanos son atractivos, sus mejores amigos también son guapos, así que con el tiempo se acostumbró a que siempre que las personas se acercan a él es porque quieren que los ayude a acercarse a alguno de sus amigos, así que cuando Mai, el nuevo pasante de la oficina, es atento y amable con él, Jade supone con toda seguridad que está enamorado de su amigo Uea. La novela es una comedia ligera en la que Jade siempre está diciendo cosas tontas y llevando una vida adulta común y corriente, una de hecho muy identificable, y es justo eso lo que hace que conectes con la historia y llegas hasta el final muy rápido. Sin mentir, esta novela la terminé en 4 días, así que creo que eso es referencia suficiente para que sepan lo divertido que es esta novela y lo bien que te la pasas leyéndola. Puntos negativos, creo que ninguno. Esta novela yo la considero mi mejor lectura dentro de estos 3 meses.
Esta es la única novela GL que leí en este periodo, más que nada por curiosidad. La autora de esta novela es Champlanoy, quien escribió Gap, en la que se basaron para Gap Series, y Pluto, que será adaptada con Namdam Film. Champlanoy es en el GL el equivalente a Mail en el BL, en más de un sentido, porque no solo es una autora muy popular, sino que sus novelas también son conocidas por retratar relaciones tóxicas. Entonces, investigando un poco sobre sus obras, llegué a Dream, que es, a palabras de muchos, su novela menos tóxica. Y debo decir que sí, no es la relación más sana del mundo, pero me la pasé bien leyéndola. La novela cuenta la historia de Tawan, una chica que siempre ha tenido sueños con una chica que no puede recordar al despertar. Esto hasta que a la casa de al lado se muda Kim Han y de inmediato se da cuenta que ella es la chica de sus sueños. El problema viene cuando al poco tiempo los papás de ambas, los papás, papá y papá, huyen juntos y las chicas lo toman de manera diferente. Kim Han comienza a odiarla porque sus papás escaparon juntos, pero Dawan le tiene cierta simpatía ya que al final de cuentas las dos fueron abandonadas. Su relación va del odio a la amistad, pero en los años de Dawan, en algún momento la relación entre ambas va más allá de la amistad. Si esto les recordó a cierta escena de Cásate con mi esposo, yo también lo pensé. Lo que más me gusta de esta novela es que sea narrada desde la perspectiva de Dawan. Ella es una excelente protagonista, no solo porque tiene demasiada autoestima, sino porque tiene mucho carisma y la narración se sentía como si una amiga me estuviese contando una historia. Además, si les gusta el drama, esta novela les va a encantar porque hay muchísimo drama. Para que se den una idea, la primera escena del libro es Tawan yendo a interrumpir la boda de Kim Han. Lo que no me encanta es que muchas veces las decisiones de las protagonistas te estresan, pero no me quejaré mucho porque ya sabía desde antes de empezar a leerla que ellas no eran una relación vainilla, solo la menos tóxica dentro del universo de Champlanoy. Y como nota al costado, esta novela ya está licenciada para su adaptación a serie, pero no puedo encontrar qué productora tiene los derechos. Todas esas novelas las leí en enero porque tiendo a leer mucho cuando tengo tiempo, pero a partir de febrero ya me volví a ocupar con mis proyectos y otras cosas y me centré más en los webtoons, así que comentaré los dos que terminé. Esta es una relectura a medias. Leí la primera temporada de este webtoon hace unos años, pero por alguna razón no leí la segunda y mientras sentía que moría de estrés, me acordé de este webtoon y ahora sí lo terminé. Este webtoon cuenta la historia de Fanboy Kim, un chico de universidad que en sus ratos libres profesa su amor en redes sociales a Star Park, un reconocido actor en ascenso. En su tiempo en redes sociales comienza a hacer roleplay con un chico en Twitter sin saber que la persona detrás de esa cuenta es el mismísimo Star Park. Este es un webtoon vainilla perfecto para curar el aburrimiento y morir de diabetes, y lo más importante, este es de los webtoons que sí o sí merecen una adaptación. La mayoría de los webtoons que se adaptan tienden que ser muy recortados por las escenas explícitas que tiene la obra original. Pasó con Semantic Error, que se saltaron casi todo el volumen 2 de webtoon, y el caso más extremo sería A Breeze of Love, que se basó en Forecasting Love and Weather, y en este caso ni los nombres de los protagonistas tienen en común. Star Park Fanboy tiene todo para ser un éxito en adaptación, pero en lo que eso ocurre, les recomiendo leer el webtoon. Y de nuevo, mientras marinaba en mi propio estrés, me acordé de otro webtoon que me encanta, que es el de Jisoo en la clase 2. Pero cuando pensaba en leerlo, me encontré con que la autora ya había escrito otros dos y me ganó la curiosidad. Así que decidí dejar la relectura para otro día y leer esta historia sin contexto. No leí la sinopsis y solo me guié por la portada. Sing Double, en español lo llamaron Mi Doble Romance, cuenta la historia de Taon, un chico que desde siempre ha vivido rodeado de niñas, por lo que se lleva bien con ellas, pero eso a su vez hace que los chicos de su clase lo odien. En consecuencia, él termina aborreciendo a los hombres también. En la universidad se reencuentra con Lee Jae-woo, un chico que fue a su misma escuela y le recuerda todo lo malo que vivió. Lo que no sabe es que Lee Jae-woo tiene un hermano gemelo llamado Lee Seo-woo, quien está enamorado en secreto de Raon. Seo-woo, al ser un chico tímido, no se atreve a acercarse a él, así que le pide a Jae-woo que se acerque a Raon haciéndose pasar por él. Un plan simple que se complica cuando Jae-woo también comienza a sentir algo por Raon. Esta sería la segunda historia que he leído de Lily y me volvió a enamorar. Es un triángulo amoroso muy particular, del tipo que no sabías que lo necesitabas hasta que lo lees, y a pesar de que desde el principio sabes con cuál de los gemelos se va a quedar, el ver todo el proceso de Raon para, primero, acercarse a los hombres y segundo, averiguar de cuál de los dos gemelos está enamorado, me encantó. Solo tengo un pero con ese webtoon y es que me hubiese gustado ver al gemelo que no fue elegido tener un final feliz. O sea, te dicen que eventualmente él también encontró el amor, pero 3 paneles no son suficientes. Digo, ya me hiciste amarlo a él también. De hecho,
Es el gemelo con el que yo quería que se quedara Araón, pero bueno, él fue feliz y yo me alegro de haber leído esto. Otra nota al costado, Lily es una gran autora y justo está lanzando un nuevo webtoon. Se llama La manera en que tu aroma me afecta. A mí no me gusta el Omegaverse, así que no creo que vaya a leerlo, pero si a ustedes les gusta, pues Lily nunca me ha decepcionado. Hay una razón por la que casi no hablo mal de los contenidos que consumo, y esa es que cuando un contenido no me está gustando, lo abandono. Pero que algo no me gusta no significa que alguien más no pueda disfrutar de él, y es por eso que decidí incluir mis lecturas abandonadas. Creo yo tuve un buen primer trimestre, ya que solo abandoné 2 cosas. Este es un webtoon GL bastante divertido. Nuestra protagonista es Duang. La historia comienza cuando en un día cualquiera, Wei, una amiga que no veía desde hace muchos años, de la nada toca su puerta y le pide ayuda, ya que su madre está a punto de mandarla a unas citas ciegas. La cuestión es que Wei es lesbiana y Duang es la única que lo sabe. Tras realizar un ritual que encontraron en internet, las chicas cambian de cuerpo y es así como Duang, en el cuerpo de Wei, va a arruinar la cita. El problema viene cuando, a pesar de hacer el ritual de nuevo, las chicas no vuelven a sus cuerpos originales, así que pasarán de no verse en años a tener que pasar todo el tiempo juntas, o de lo contrario no podrán regresar a su cuerpo nunca más. De hecho es bastante entretenido, entonces ¿por qué lo abandoné? Duang es una ilustradora y tiene 2 asistentes, unas hermanas gemelas, y ellas son la pareja secundaria. Para mí, el incesto es de las cosas que me hace abandonar un contenido de inmediato, así que, aun si son la pareja secundaria y las protagonistas eran lindas, el prometido estaba loco y por ser mi personaje favorito, no creo que regrese esta historia nunca. El único contenido hetero, y lo odié, no por ser hetero, sino porque esta novela es engañosa. La protagonista es una chica llamada Audrey, una chica de alta sociedad que a escondidas de todos aprende ciencias forenses. Su pasión por la investigación se intensifica cuando extraños sucesos comienzan a ocurrir, pues Audrey vive en los años 1800, durante los ataques de Jack el Destripador. Hay muchas cosas que me gustan, entre ellas las protagonistas fuertes y el crimen real. Esta novela me prometió ambos y no me dio ninguno. Comenzando con lo positivo, puedes notar que la autora se documentó de las ciencias forenses y al momento de describir autopsias y ese tipo de cosas creo que está bien. Lo malo es todo lo demás. La protagonista tiene sus momentos, sobre todo en aquellos en los que habla de que no se le debería prohibir estudiar por ser mujer, completamente de acuerdo, pero luego sale con un discurso de ¿qué pensaría mi tía si me viese cortando un cadáver en lugar de preocuparme en encajes y fiestas de té como mis primas? Pasamos de discurso feminista a Pick Me Girl en un segundo y a mí me perdió por completo, porque no es algo que pase solo una vez. En cuanto a la ambientación, se supone que estamos en el año 1888, pero fuera de unos pocos párrafos no hay una ambientación histórica, y de no ser porque tiene el nombre de Jack el Destripador en la portada, esa historia bien podría estar pasando ayer sin problemas. Por último, el romance. No esperaba encontrarme un romance, no está en la sinopsis, no está en la portada, pero en general no tendría problemas con eso. El problema aquí es que el interés amoroso es un imbécil. El tipo se la pasa menospreciando a la protagonista, además de que su relación es del tipo que intenta pasar por enemies to lovers, pero en realidad es un insta-love, el tropo romántico que yo más odio. Este es el tipo de libro que fácilmente sería viral en BookTok. Creo que incluso si yo lo hubiese leído cuando tenía unos 15 o 16 me hubiese encantado, pero en mi caso, mi yo actual de 24 años, este libro no es para mí. Y por último, un to be reading. Voy a hacer trampa aquí, y es que en lugar de hacer una lista de libros que voy a leer, es una lista de libros que estoy leyendo y no alcancé a terminar, por eso no los incluí en el video y no me puedo hacer una idea completa del libro. Diré lo que pienso hasta el momento en una frase y ya ustedes me dirán si se interesan en ellos o no. El Danmei Agreement of Being Gay for 30 Days. Si ese Danmei se adaptara en Tailandia, los protagonistas serían Satangwili, 100% asegurado. Número 2, Eclipse. Es la novela en la que se basaron para la serie El Eclipse de First Cow. No sé qué más necesitan saber. Otro Danmei que es Thousand Autumns. Me acabo de quejar de una novela sin contexto histórico, pues este Danmei tiene mucho contexto histórico. Tal vez demasiado. Y el webtoon Lenguaje de Señas es un webtoon que fácilmente podría ser la versión más 18 de la historia de Heart y Liming de Moonlight Chicken. Us es la única que no he empezado, pero ocurre en el mismo universo de Dream.
Y así como Dream es la menos tóxica de Champlain hoy, esta es considerada de las más tóxicas de su repertorio. Y eso es todo por el video de hoy, pero díganme, ¿ya leyeron alguna de estas novelas? ¿Se interesaron por alguna luego de ver este video? Pueden decírmelo en los comentarios. Hoy no hay conclusión, solo un mensaje de agradecimiento, ya que últimamente mi canal está creciendo mucho. En un mes he visto resultados que creí que me tardaría meses en conseguir. Así que no tengo nada más que decir, además de agradecerles una y mil veces por apoyar este pequeño proyecto. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Yo me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y nosotros nos encontraremos la próxima ocasión. Bye. Y para los que se quedaron, la próxima semana hablamos de Twins. Ahora sí, bye.